Y en este primer momento quiero saludar a nuestros compañeros José Ángel Beltrán, rector, quien nos acompaña en esta mañana de sábado para este encuentro con la comunidad educativa. Rector, buen día, si me está escuchando. Sí. Muy buenos días para todas y todos. Atento a ver cómo podemos dar algún aporte a las temáticas a las cuales he sido convocado. Gracias, profe. También saludo a nuestro compañero Andrés Cuide, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, buen día. Armando, muy buenos días, nuestro veedor de salud de la ADE. Muchas gracias. No sé si nuestro rector tenga cámara para poder iniciar este diálogo. Estamos en un contexto donde, después de 2 meses de regreso a las instituciones educativas, pareciera ser que todo lo que fue anunciado por la Secretaría de Educación del Distrito en el retorno a clases no era tan cierto. Entonces quisiera que dialogáramos sobre esto, qué pasa con los compromisos de la Secretaría de Educación con los estudiantes de Bogotá y con la comunidad educativa. Ahí viene el tema de rutas, el de PAE sin control de calidad en la alimentación, sin horarios extras para maestros para que cumplan con tanta eventualidad que surge en los colegios. Digamos, tantos inconvenientes que han surgido. Quisiera, profe José Ángel, que iniciáramos con ese análisis. ¿Qué reflexión puede hacer usted sobre todo este contexto que le acabo de dar de la situación de la educación en Bogotá? Sí, gracias. En primer término, uno pensaría que la teoría y la práctica deben ser coherentes y creo que cuando se diseña una política que se va a expresar en territorio, en nuestras instituciones, pues esperaría que todas las partes que sumamos, llámese nivel central, llámese directivos, llámese docentes, llámese funcionarios administrativos, pues estemos en torno como a lo mismo. Desafortunadamente, este comienzo de año no ha sido así en términos generales, pues yo me expreso como rector de una institución, pero conocedor de las dinámicas que se dan en las localidades, en algunas localidades, particularmente en la localidad 10ª, a raíz de las reuniones de rectores que se celebran y de los espacios en donde nosotros podemos manifestar nuestras expectativas, inquietudes y propuestas. Tú tocaste unos puntos muy sensibles que vamos a abordar rápidamente. El primer punto que yo quisiera abordar es la falta de docentes en las instituciones a la fecha. Estamos hablando a marzo 18, en donde solo en los 2 últimos días se ha visto realmente una respuesta conforme a las realidades institucionales. Es decir, la falta de docentes por nombramiento, ya sea por traslados para docentes de planta o por cubrimiento con docentes provisionales, ha sido muy sensible en toda la capital. Allí comprenderán ustedes que sumado con la problemática derivada del COVID por procesos de aislamiento de los docentes o por incapacidades que se presenten a los docentes, determinan que es frecuente escuchar que en las instituciones educativas faltan 8 o 10 docentes para cubrir una normalidad, comillas, una supuesta normalidad, con la cual quienes estamos definidos para prestar un servicio, tenemos que poner, digamos, en la cara docentes y directivos docentes ante una comunidad que desafortunadamente ha sido mal informada por medios de comunicación, algunas veces con una comunicación no tan asertiva como uno esperaría de parte del nivel central. Problemas como el de la movilidad se genera fundamentalmente por un desconocimiento de padres de familia, pero motivado por la comunicación que se generó en el sentido de que eran las instituciones educativas o incluso las mismas DILES las responsables de que no se agilizara ese proceso de movilidad que llevó a instancias casi que de enfrentamiento entre padres de familia y las instituciones, precisamente por esta poca precisión en la comunicación de parte del central.
Una Listo. institución entonces con pocos profesores, una institución respondiendo por problemas que no le competen directamente, como el de movilidad, y a ello le adicionamos también algo que mencionaste, como es el plan de alimentación escolar. Plan de alimentación escolar que en algunas instituciones, hay que reconocerlo, no ha tenido mayores inconvenientes en cuanto a la prestación del servicio y la calidad del servicio, pero que en muchas instituciones ha tenido serias observaciones en los dos aspectos. Uno, los tiempos, y eso sí fue generalizado, los tiempos para cumplir con el CNA, que es el formato, el protocolo que se establece para hacer los cambios sin modificación de acuerdo a una matrícula que se estaba consolidando. Entonces, los tiempos de exigencia eran o son en este momento como si estuviéramos en un proceso de normalidad cuando no lo hay, y más que cuando se hizo una segunda, se generó desde el nivel central la necesidad de una validación de matrícula, generaron toda una afectación y una inquietud y una zozobra entre los padres de familia, repercutiendo en buena medida en en el ambiente normal, no solo en la relación institución con los estudiantes, sino incluso en la condición laboral de nuestros compañeros docentes y directivos, a raíz de que se debía cubrir la normalidad cuando no existían en la gran mayoría de instituciones las condiciones para la normalidad. Si a eso le agregamos, y para terminar alguna parte de este primer panorama, el proceso de horas extras, que era una alternativa que teníamos para tratar de, ante la no presencia de un número significativo de docentes, encontramos que hubo una reducción en el presupuesto de horas extras y una exigencia bastante particular para el cumplimiento de las mismas, que no obedecía a la dinámica desbordada en nuestras instituciones, llevando a que los mismos maestros que en un principio colaboraban con la institución, después sintieran que se presentaban problemas con esa asignación de horas extras, con la posibilidad del recurso, y entonces poco a poco, y aunado a un problema de cansancio, determinó que ya no pudiéramos contar con esos colaboradores. Como se darán cuenta los estimados colegas y compañeros que escuchan, pues el panorama ha sido bastante complejo. Vemos Sí, señor. con cierta esperanza el que han comenzado, gracias a las posiciones de rectores, docentes, una respuesta tardía, pero que esperamos que realmente sea una respuesta ya constante en algunos aspectos, como es la llegada en los últimos 2 días de buena parte de los docentes faltantes. Profe, muchas gracias por este primer análisis y contexto, pero le quiero dar también la palabra a Andrés Cuides para que nos aporte esa perspectiva desde el sindicato, desde la Asociación Digital de Educadores. ¿Cómo percibimos, cómo se percibe esta realidad del sistema educativo en estos primeros meses de 2022 en Bogotá? Gracias, Armando. José Ángel, muy buenos días. Y a Paulita Carvajal, que nos apoya en la lengua de señas, muy importante para nuestras comunidades. Armando, no hay normalidad, no la ha habido, no puede haber porque estamos todavía en pandemia. No podemos estar muy desparpajados porque en China ya se volvió a rebrotar el virus. Entonces, aquí todo lo hemos hecho es sobre la base de la imposición de esto, pero además, vuelvo y repito, Armando, como lo dije en otra ocasión, la Secretaría de Educación ha sido muy imprevisiva. Casi 2 años para que estuvimos en la virtualidad, pero la Secretaría de Educación no previó, no hizo los ajustes pertinentes para la presencialidad impuesta y tener todo dispuesto para los niños y para las niñas y los jóvenes. Yo no me equivoco cuando digo que este es el peor momento de la Secretaría de Educación en los últimos 20 años para poner
un periodo de referencia. Y voy a cogerlos como en en las mismas menciones que hizo José Ángel desde la rectoría, conocedor íntimo de los problemas de las instituciones educativas, José Ángel. Claro, la falta de docentes hoy pone en dificultades a las instituciones educativas. La Secretaría de Educación en su jefatura de personal y en talento humano es muy lenta. Está rompiendo los acuerdos que hizo con la Junta Directiva de la ADE en la mesa de provisionales, producto de los acuerdos de la ADE con la Secretaría de Educación, donde dijo que iban a aligerar los procesos, que las resoluciones las iban a emitir mucho más rápida, y lo que vemos es que todavía ese mal persiste. A eso agreguémosle que, bueno, eso incluye para nombramientos de provisionales y docentes en propiedad. Ahora agreguémosle a eso, José Ángel y Armando, que en este momento tenemos instituciones educativas donde se están cerrando cursos y donde se están quedando docentes en propiedad sin asignación académica. Esto está ligado a una solicitud en la periferia de matrículas. La Secretaría de Educación es incapaz, ha sido incapaz de recibir a todos esos niños, a todas esas familias que le dicen a la Secretaría de Educación, por favor, recíbame los niños en la escuela pública. Y a eso agreguémosle, bueno, entonces, colegios sin profesores, sin algunos profesores, entonces son niños que se quedan sin el derecho a asistir a clase o de recibir las clases completas. Después de eso, entonces agreguemos el problema del transporte. ¿Cómo es posible que entonces el transporte que se pudo prever, cuánto transporte se necesita? Porque es que la Secretaría de Educación sí maneja las estadísticas y sabe cuántos niños y niñas tienen o han solicitado por su distancia necesitan el transporte. No, hicieron incurrir a los papás y les están asignando una responsabilidad, la dejo entre comillas, de que fueron que los papás no marcaron en la renovación de matrícula la solicitud del transporte. Eso es un cuento muy sin piso, porque resulta que ellos sí podían, obtienen el deber de conocer cuántos niños tenían el transporte y con eso haber previsto todo el transporte necesario. ¿Y qué pasó a estas horas? De que hay muchos niños que no han podido llegar a la escuela. Ahora agreguémosle a eso los niños nuevos que porque no los pueden recibir en la periferia, entonces los tienen que recibir en los colegios que están adentro en la zona urbana de Bogotá, bien urbana de Bogotá, pero esos niños cuando son matriculados tienen que ser recibidos con transporte, entonces se le está aumentando el problema. Entonces han sido incapaces de resolver esto y por eso las comunidades se han levantado, los niños y las mamás y los papás, porque es difícil. Y la otra cosa, yo hago una aclaración, no es el subsidio, eso no resuelve el problema porque los papás no tienen plata para transportar todos los días a los niños y a las niñas. Se necesita ese transporte efectivo en buses o en camionetas que los recojan frente a sus casas o cerca a sus casas y que los lleven y los traigan de los colegios. Y lo otro, o sea que ahí se está violando el derecho, que si hay niños que no han podido llegar a la escuela, se está negando el derecho al transporte. Y los otros, el de las horas extras. Entonces ahí tenemos otro problema. Vamos como poquito a poco. Aquí hay derechos que son de los docentes, que es el día de la familia, que es el del cumpleaños, que es el de la vacuna, que tienen que ser proveídos y respaldados por las horas extras, más las jornadas únicas que consumen bastantes horas extras. Pero la Secretaría de Educación no ha tenido la capacidad, ha emitido unas resoluciones que se disminuyeron con relación a las del año anterior. A nosotros nos dieron cifras, nos dijeron que ya habían ejecutado 19.000 millones de pesos, que comparativamente el año pasado se han ejecutado 25.000 millones de pesos para horas extras, pero que este año a los 19 le agregan 4.000, o sea que han llegado a 23.000 y que se prevé que en el 2022 está calculado que sea de 80.000 millones de pesos. Pues necesitamos que eso sea efectivo, que ese presupuesto llegue para que resuelva y respalde los derechos de los maestros y las maestras cuando solicitan estos derechos, porque además nos ponen en dificultades a los maestros. Si uno pide el derecho al cumpleaños, entonces le toca dejar reemplazos, como si nosotros fuéramos el jefe de personal, y eso no es. Entonces, se está contradiciendo y se está negando un derecho y entramos en contradicciones. No es casual que los rectores hayan tenido que irse a hacerle un mitin a la secretaria de Educación y a decirle, oigan, en los colegios tenemos muchos problemas. Es decir, en eso nos identificamos con las rectorías. La crisis en la educación pública está latente y es grave. Y de paso, los rectores hicieron el mitin en la Secretaría de Educación y nadie los recibió. No estaba la secretaria ni nada, ni nadie del nivel
superior, y entonces eso quedó como en el aire y prácticamente los burlaron. Al día Listo, anterior habían hecho una mesa de rectores que sacaron algunas conclusiones, pero eso fue como un brochacito ahí para tratar de distraerlos. Gracias, Armando. listo, Andrés, ya esta es la primera parte y muy rápidamente les voy a pedir que en 2 minutos cada uno, pues me plantee qué sigue. Digamos, ya vemos las causas, vemos todo lo que ha sucedido y está sucediendo en las instituciones por esta desorganización de la Secretaría de Educación. ¿Qué sigue desde el punto de vista de los rectores? ¿Qué se plantea, digamos, para buscar soluciones a ello? Y luego también le pido el favor a Andrés, ¿qué sigue desde el punto de vista del sindicato? Rector José Ángel, ¿qué sigue ante esta situación en nuestros colegios? Sí, gracias. Mira, primero, un diálogo constructivo entre partes que deben de estar interesadas en llegar a las mejores decisiones. Lo que se planteó por parte de más de 200 rectores de la capital que asistimos a la plazoleta de la Secretaría de Educación para buscar una forma de diálogo mucho más directa y efectiva, a la cual no se nos ha dado respuesta no solo este pasado momento, sino ya es un proceso que ha sido repetitivo en esta administración, en donde se delega básicamente escuchar a nuestros representantes en las mesas de rectores, a los cuales les brindamos todo nuestro total apoyo y respaldo, pero que consideramos que es una instancia que necesita ser reforzada por un diálogo abierto, fraterno, directo, claro, contundente, para realmente responder por parte de la administración a lo que ella le compete y las instituciones en igual sentido sentir que tenemos las condiciones para hacerlo. En ese sentido, queremos también manifestar ante la opinión pública la importancia de que se proteja a la institución educativa, que se proteja a la escuela de las situaciones que se están presentando en este momento, con la interpretación y magnificación que están haciendo los medios de comunicación, en donde pareciera que está trascendiendo el espectro particular y se está buscando una generalización. A todas luces, nosotros como institución somos corresponsables, seguimos los protocolos vigentes, seguimos las instancias vigentes para la respuesta a este tipo de eventos que están aflorando en medios de comunicación, y en la realidad no nos resistimos a seguirlos, pero la forma como se está enfocando hace ver como si las instituciones educativas estuvieran en contubernio con situaciones absolutamente ilegales a las cuales nosotros le damos un no rotundo, pero sí el respeto a los protocolos y las medidas que desde el interior de la institución nosotros estamos dando. Señor rector, listo. Sí. Ok, Armando. Que nos toca por tiempo. Sí, no. Dale. Listo, muchas gracias. Ok. Muy amable por lo que sigue, el diálogo y proteger las instituciones educativas. Andrés, desde el punto de vista del sindicato. Armando, ante la vulneración de los derechos, el sindicato sigue llamando a las comunidades educativas a exigirlo, y lo hacemos direccionándolos en que tiene que ser de manera organizada. A los compañeros y compañeras rectoras para que se apoyen en los gobiernos escolares, en sus consejos académicos, en sus consejos directivos, y tomen de manera institucional ese tipo de análisis y solicitudes. Al apoyarse también, que es de ley, en los consejos de estudiantes. Se han organizado consejos de estudiantes, consejos de padres de familia, al consejo de maestros, que son unos buenos, que se hagan unos buenos análisis, porque son quienes conocen internamente a las instituciones educativas. A mantener este tipo de organización a la orden del día. Decirle a los rectores y a las rectoras que se vinculen al comité de directivos que tiene la ADE previsto para esto, porque de manera organizada es que podemos nosotros confrontar estas negativas de derechos y podemos funcionar mejor.
Y por supuesto Sandra. la Secretaría de Educación, que se reúna con nosotros, que se reúna con el magisterio, pero no a que nos dé informes, sino que nos dé soluciones. Gracias, Armando. Gracias, Andrés. Gracias, señor rector José Ángel. Ahí seguimos en comunicación y analizando esta situación que tanto afecta a nuestras instituciones educativas en Bogotá en este contexto y yo creo que también a muchas a nivel nacional.